Mis queridos amigos, quiero presentarles a uno de los escritores, periodistas y de los personajes que para mí mejor representan nuestra realidad. Yo soy un seguidor de sus letras, pero además de ser un gran escritor, de reflejar muy bien una serie de situaciones, de combinar muy bien algunos géneros literarios con nuestra realidad, pues hombre, también creo que tiene la facilidad de ver un poco hacia el futuro, casi que hacer un vaticinio de muchas cosas. No sé si me estoy equivocando en esta introducción, porque pues, es igual una humilde introducción ante un personaje que tiene tanto bagaje y es un gran erudito. Hoy invitado a nuestro gran escritor bogotano, Mario Mendoza. Mario, bienvenido, es un gusto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, aquí estamos y digo yo que de pronto casi que tienes la capacidad de adivinar un poco. Yo no sé si en algunos textos anteriores casi que podías hacer un vaticinio de lo que está sucediendo hoy, y siento que se resume un poco en esta bitácora del naufragio, cuando de alguna manera siento que representas un poco o cuentas un poco nuestra realidad misma, lo que hoy estamos viviendo. Pues mira, la verdad es que yo venía investigando de tiempo atrás lo que se llama el reloj del fin del mundo, que son 15 premios Nobel que están permanentemente dando informes anualmente en enero, febrero de cada año. Ellos sacan unos informes y yo esos informes me los he leído completos año tras año, y ellos ya venían anticipando una catástrofe inminente. Ya ellos sabían hacia el año 2010, 2011, empezaron a sentir que estábamos pasando la línea de no retorno. Y por el otro lado me leí los informes de la Organización Mundial de la Salud también, porque fíjate bien que tenían virus cada 2 años más o menos, 3 años máximo, pero venía SARS, apareció H1N1, H1N3, luego apareció ébola, que fue algo que los alarmó mucho porque se les salió de África, y eso hubiera sido realmente una pandemia global de una ferocidad mucho mayor que la del COVID. Y después de eso siguió el Zika y el chikungunya, y cada 2 años o 3 ellos tenían miedo de que alguno de esos virus se saliera de control, hasta que finalmente empezaron a hablar de un patógeno X, y ellos dijeron: hay un patógeno X que todavía no podemos nombrar, que en algún momento se va a salir de control y que va a generar una pandemia por la velocidad de los aeropuertos, los trenes, los barcos, la intercomunicación. Es muy difícil aislar en una cuarentena a los primeros enfermos, entonces eso se va a regar por todo el planeta. Y así sucedió. Esa fue la razón por la cual yo escribí una novela juvenil que se llama Crononautas, que es alrededor de una pandemia. Yo escribí un libro que se llama El libro de las revelaciones, cuyo último capítulo es sobre virus y bacterias. Y si uno mira solo la carátula de ese libro hoy en día, uno ve esa imagen y uno dice: no puede ser que alguien haya puesto esa carátula en el 2016, 2017. Y porque es una imagen que hoy vemos en todos los periódicos del mundo. Son unos enfermeros, digamos, todos con trajes de aislamiento, etcétera, porque yo sabía, y en el equipo gráfico también les dije: juguémonos una colección de cómics y juguemos una colección de novelas gráficas donde apostémosle a una pandemia como la línea principal que va a generar el caos. Y mira, no me equivoqué, sí, no me equivoqué. Claro, y aquí, bueno, digamos que aquí también hay un soporte científico, ¿no? Y vienes leyendo todos estos documentos que son supremamente importantes, y eso te da también la oportunidad de empezar a crear a partir de esos informes una realidad. Pero también hay otra realidad, y es la realidad de nosotros, los seres humanos, como raza. ¿Con qué ojos has venido viendo tú a los seres humanos, a la raza humana? Porque de alguna manera, por lo menos lo siento en Bitácora del Naufragio, no se habla muy bien del ser humano, de nuestros comportamientos, ¿no? No salimos tan bien librados. Pues Carlos, mira, para ser honestos, yo hubiera frenado en 1945. O Sí, sea, yo ahí en el año 45, al finalizar la guerra. sí, al finalizar la guerra, digamos, nosotros bombardeamos poblaciones civiles, lo cual Sí, es un disparate. Lanzamos bombas atómicas, o sea, sí, eh, digamos que la investigación de las leyes de la naturaleza
toda la ciencia nos condujo, 400, 500 años después nos condujo a una masacre de gran envergadura como fue esa, lanzar bombas atómicas en poblaciones civiles, es un completo disparate, es una demostración de nuestra locura. Y por el otro lado, un país que tenía las universidades más antiguas, más prestigiosas de Europa, un país ilustrado con los mejores filósofos, los mejores escritores, músicos, terminó creando campos de exterminio, ¿no? Alemania. Entonces uno dice Auschwitz, Treblinka, Baden-Baden, Monowitz. ¿Cómo es posible que ese pueblo haya sido capaz de una locura semejante? Ahí debimos haber parado y ahí debimos haber dicho, no, esperen, revisemos esto, y nosotros como especie parece que somos una amenaza. No, nuestro ego es un ego desbordado, es una importancia personal que no hay como quitársela de encima y ahí seguimos masacrando, porque fíjate que luego vino Corea, luego vino Vietnam, que fue terrible, luego vino Irak 1, luego Irak 2, luego Siria, Kosovo, y ahí Afganistán, Kosovo, eso ha sido el desastre por todo el planeta, y ahora destruimos la capa de ozono, ahora masacramos a las demás especies, ahora contaminamos todos los ríos y todas las aguas, modificamos el clima y no nos detenemos, fíjate bien, somos una especie que no frena, que no es capaz de decir, oigan, esperen, estaremos haciendo las cosas bien. Yo por ahí digo en el libro, no sé si lo recordarás, lo dije por ahí en el prólogo, que sería maravilloso pararse en Naciones Unidas a decirles a todos esos tipos, oigan, explíquennos para dónde vamos, o sea, díganos cuál es el proyecto, paso 1, paso 2, vamos a hacer esto, nos vamos a proponer lo siguiente, y en realidad sería sorprendente para ellos reconocer algo, que no hay proyecto, Carlos, que no tenemos, vamos a salto de mata, vamos improvisando sobre la marcha. Y a mí me parece que eso es sumamente grave y las consecuencias se ven y saltan a la vista. Claro, y ese es, digamos que cuando leo Bitácora del Naufragio es el vaticinio que a mí más me impacta, es como, ok, entender que ha venido la pandemia, las muertes y todo lo que estamos viviendo actualmente, pero que hacia adelante, el otro día le preguntaban a un gran líder de Uruguay si después de esto íbamos a ser mejores o peores. Y él no daba tampoco muchos visos positivos del tema, ¿no? Y entonces es ahí donde yo digo, cuando leo Bitácora del Naufragio, digo, pero entonces, ¿qué nos espera? Pues yo me atrevería a decir de una manera un poquito pesimista que vamos a ser peores, porque la pandemia ha generado un descalabro social de gran envergadura. Colombia lo hemos visto y lo hemos padecido en las últimas semanas. Naciones Unidas había sacado un informe con la FAO sobre hambrunas y sobre falta de acceso a los alimentos en buena parte de la población. Imagínate que ellos usaron una metáfora que a mí me sorprendió mucho porque ellos no hablan con esas metáforas, ellos no se expresan de ese modo, pero si lo pones en Google te vas a sorprender. Ellos dijeron, se acerca una hambruna de proporciones bíblicas. Ellos nunca hacen esas metáforas, son informes secos, contundentes, directos, pero para que ellos usen esa metáfora, yo dije, de proporciones bíblicas. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y ellos empiezan a nombrar algunos países, ¿no? Ahí está Afganistán, está Venezuela, entre los 5 países que están en rojo, está Venezuela, que donde llega a venir una catástrofe humanitaria. Imagínate, si ya con 1 millón de desplazados, nosotros estamos como estamos, ¿cómo será donde se pasen 3 o 4 millones de personas la frontera buscando un mendrugo de pan? Entonces, ellos dicen ahí, se acerca una cosa muy difícil y va a ser la catástrofe social producto del hambre y de la necesidad, porque la pandemia, si yo no recuerdo mal, las cifras de la crisis del 2009-2010, la de la burbuja inmobiliaria, esa dijeron que había creado más o menos 42 millones de personas en América Latina que habían pasado de una franja de clase media más o menos a indigencia total, ¿no? Casi que cayendo sobre la franja de pobreza y de la pobreza a la pobreza extrema. Esta crisis, según los cálculos, puede generar entre 120 y 140 millones de personas que van a caer a esa franja. Entonces uno dice, ¿qué se avecinaba? El estallido social
que no creo que solo se presente aquí en Colombia, que hemos tomado pésimas decisiones y cuyo comportamiento en el gobierno ha sido realmente lamentable, pero yo creo que no solo se va a presentar, yo creo que vamos a ver seguramente en los meses que vienen estallidos en otros sitios y en otros lugares, y eso despierta no lo mejor del ser humano, eso despierta lo peor, la bestia, el animal. Claro, eso te quería preguntar porque digamos que este libro, este texto contiene historias casi testimoniales un poco de lo que ha sido la pandemia. También hay un reflejo de nuestra realidad en tus palabras, pero casi que puedo ver en el libro que los últimos puntos han sido tomados más o menos en el mes de enero de 2021, más o menos. Así es. Si hoy tuvieras que hacer un capítulo adicional o un apéndice recreado con lo que pasa hoy ya en junio de 2021, ¿cómo sería un resumen de ese capítulo, Mario? Yo modificaría en efecto el prólogo. Como muy bien lo dices, ese prólogo se cerró en enero del 2021. Se empezó a escribir en el 2020, pero lo cerré ahí cuando los Proud Boys entraron al Capitolio de los Estados Unidos, que era como una imagen increíble de unos vikingos. Sí, era una vaina que uno decía, estoy en la Edad Media viendo a unos salvajes entrar a una fortaleza a sangre y fuego, ¿no? Ahí yo cerré, pero si lo hiciera hoy, añadiría dos cosas fundamentales. Una, las protestas sociales, por supuesto, de los muchachos en Colombia. De alguna manera, el gobierno se había negado desde el 2019 a recibir a los muchachos en Palacio, se negó a recibir a los trabajadores, se ha negado desde entonces a recibir a los indígenas. Él en el 2019 tenía una deuda con ellos pendiente y no ha sido capaz de cumplirla, lo cual es penoso, digamos, da como vergüenza ajena saber que tenemos un gobierno que es incapaz de darle la cara al movimiento indígena, reunirse con ellos, conversar, dialogar. Por lo general ellos son personas bastante agudas y bastante razonables y son muy afectuosos en sus vínculos con el otro y muy respetuosos de la toma de decisiones. Entonces es lamentable que una persona no se reúna con ellos cuando está en la primera magistratura del país. Todo eso estaba pendiente, ¿no? Claro. Y esas cuentas, llegó la factura, nos intentaron aplicar algo que se llama la doctrina del shock, ¿no? Que es meternos una reforma tributaria después de una pandemia cuando creían que nosotros estábamos anulados, destruidos, desmoralizados. Totalmente contestataria, además. Claro, y que nos iban a masacrar de esa manera, y se llevaron una sorpresa y los chicos de alguna manera salieron en defensa de todos nosotros. Entonces, yo obviamente añadiría un capítulo al respecto, y ese capítulo tendría también un consejo a ese movimiento juvenil, y es que yo creo que hay que escalar la protesta a algo que me parece más importante en este momento. Lo que ha sucedido este mes me parece que estuvo muy bien, fue una demostración de un movimiento de indignados, pero yo creo que la protesta hay que escalarla a algo que es fundamental, que son las urnas, ¿no? Tenemos que ir a las urnas, y yo creo que ese movimiento, si no es capaz de capitalizar la rabia, de ser dueños de sus emociones y de su indignación, para organizarnos políticamente para llegar a las urnas y dar una sorpresa en las elecciones al Congreso, que es a comienzos, si no recuerdo mal, eso es marzo del 2022, y elecciones a presidencia que son ahí 3 meses después, sí, en mayo, ¿verdad? Es ahí donde se va a dar la gran batalla. Yo creo que toda democracia se mide, es ahí, y hay que pedir veeduría internacional, hay que pedir, por supuesto, a Naciones Unidas, OEA, etcétera. Luego haría un capítulo al respecto, sugiriéndole a los muchachos que escalen a otro nivel y que pasen a una organización que los va a hacer justamente más peligrosos. Yo creo que en las calles hay una manifestación importante, significativa, pero creo que donde uno es verdaderamente letal es en las urnas. Entonces yo llamaría a eso. Y por el otro lado, una segunda idea es que no teníamos noticias en el 2021, estaba descartado que el virus hubiera sido una fuga de laboratorio. Sí. Esa hipótesis quedó ahí como que... Y Biden lo está investigando, ¿no? En este momento parecía como una teoría de la conspiración, como que los que se les había ocurrido eso estaban metidos en teorías de la conspiración. Bueno, hoy en día
todos los medios internacionales y personas como Anthony Fauci, etcétera, y grandes científicos que publican en revistas como Science o The Lancet, están pidiendo una investigación sobre la fuga del laboratorio de Wuhan, porque parece que esa hipótesis ahora es más que plausible, parece que es la hipótesis más certera, es que el virus se fugó, y si el virus se fugó estamos hablando de bioterrorismo, y eso es otra historia completamente distinta, eso es ya, digamos, en el caso colombiano creo que llevamos como 90.000 muertes, no recuerdo, estamos por ahí bordeando como los 90.000, creo, ¿verdad? Entonces No. uno dice 90.000 muertos por una pandemia, pero ya después, si se llega a confirmar que el virus sí fue creado en laboratorio, no son 90.000 muertos, son 90.000 asesinatos. Claro, claro. Y eso significa un genocidio, significa Sí. que estamos en la mitad de un genocidio. Y eso, fíjate bien, es la sensación que hemos tenido todos desde hace un año de que algo raro pasa, ¿no? Como si uno dijera, hay como algo oculto que no logro descubrir, esto no es normal, nos están ocultando una información, porque uno tiene esa sensación permanentemente como de incomodidad, como de estar fuera de foco, como de estar en un sitio en el que algo falta para completar el diagrama. Y yo creo que lo que falta es esa información, que en realidad haya sido una fuga de laboratorio, y eso me parece que cambia la historia, la percepción, cambia todo, y implicaría también unas responsabilidades internacionales, un juicio, una serie de cosas que pues vamos a ver qué pasa en los meses siguientes, pero escribiría ese capítulo, Carlos. Y bueno, y para apoyarlo pronto lo que dices, bueno, ahí está el caso de la científica china esta que llegó a Estados Unidos y pues ni más de ella. Entonces, digamos que hay una serie de cosas que, claro, que tú mismo lo dices, uno dice, algo raro está pasando y tienes como una capacidad de ser muy coherente y consecuente con la realidad. Y a veces, por ejemplo, yo que soy un promotor de lo positivo, también me cuestiono en muchos días de será que estamos nosotros mismos tratando de sacar a la gente adelante emitiendo mensajes positivos, pero que también de alguna manera no podemos perder de vista la realidad. Eso también me inquieta muchísimo, Mario. Ahí cuando decías un poco lo de los jóvenes y lo del tiempo que nos falta para las urnas, nos falta un año más o menos para el tema de las urnas, para dar un resultado real. En un año pueden pasar muchísimas cosas, Mario. También estoy de acuerdo en que lo que hemos vivido a raíz de las movilizaciones para mí ha sido positivo. Es decir, hemos logrado que por favor que de alguna manera el pueblo se haga escuchar. Eso me ha parecido maravilloso porque es la primera vez que yo veo un resultado tan increíble como este. Y estos muchachos salen, se levantan y en días tienen atrás una serie de intenciones que tenía un gobierno y que de alguna manera siento que se rompió, o sea, que ha sido un barril sin fondo, que han abusado del poder, ¿cierto? Y que hay una responsabilidad institucional que no podemos dejar de lado. Pero también miro al otro lado, al pueblo. Y yo siento que sí tenemos que de alguna manera levantar la mano, por supuesto, y ser irreverentes con todo. Pero también veo un pueblo que en otra faceta se pone muy bien la camiseta para un partido de la selección. Nos unimos todos, somos maravillosos. Pero también veo que nos estamos asesinando en las calles los unos a los otros. Y eso es una cosa que a mí también me cuestiona mucho sobre nuestra propia realidad, Mario. Claro. Esta es, fíjate bien, que esta es una oligarquía muy beligerante. Hay que mirar cómo se distribuyó la tierra y cómo se organizaron los criollos a partir del siglo XVIII, siglo XIX, y uno va viendo que el régimen de los encomenderos, ¿no? Terminaron apropiándose, fíjate bien, del 85% de la tierra del país, solo el 1% de la población. ¿Cómo diablos sucedió eso, no? Y eso sucedió porque es una oligarquía, digamos, claro, militar, ¿no? Violenta, muy agresiva. No sé si es que, a ver, hoy se dice que los buenos son los pobres y que los malos son los ricos. Yo no sé si esa expresión sea correcta o que definitivamente pues somos un pueblo que creció del yugo, ¿no? Entonces venimos de la época triste y difícil de la conquista. O sea, no sé si todo eso es permanente y coherente todavía en nuestra realidad como sociedad. Es una oligarquía déspota, arrogante, engreída, que ha generado no estratos sociales, ha generado castas, ¿no? Castas que no se mezclan las unas con las otras, como en la India. Y aquí realmente
la gente de un determinado estrato no se mezcla nunca hacia abajo. Si tú estás en el estrato 3, el estrato 3 se relaciona con el 3, 4 y busca relacionarse hacia arriba como pueda. Si estás en el estrato 4, entonces se relacionan en el 4 y de ahí para arriba. Si estás en el estrato 6, solo se relacionan con el estrato 6. Entonces, cuando tú tienes una sociedad de castas sociales, con una crueldad como la nuestra, con un racismo estructural, ¿no? Con un clasismo estructural, con un arribismo estructural, tienes una bomba de tiempo. Y nosotros no nos mezclamos. El origen de toda la violencia en Colombia es ese. Y ojo, aquí hay que tener cuidado, porque cuando tú le preguntas a la gente por la democracia, todo el mundo te dice, no, claro, no, no, la democracia, perfecto, no, derechos humanos, no, por supuesto, yo soy un demócrata, yo estoy de acuerdo. Entonces, tú vas a ver, y en el discurso todo el mundo funciona bien, pero tú vas a ver las vidas privadas de las personas que dicen eso, y les vas a ver el arribismo inconsciente. Entonces, no es lo que la gente dice, no es lo que la gente cree que hace, porque eso tampoco es cierto. Ellos creen que no, que ellos están bien, que ellos no son clasistas para nada. Pero luego te das cuenta y uno le dice, oiga, mire sus amigos, mire sus amigas, mire sus parejas. ¿Qué tipo de parejas ha buscado usted? ¿Con qué tipo de mujeres o de hombres o de personas trans o intergénero se ha relacionado usted? ¿Verdad? Para que empiece a darse cuenta que usted es un clasista inconsciente. Entonces, esto lo hemos creado entre todos. Esto es un infierno del cual hemos participado todos nosotros. Nadie se salva. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia, tenemos que revisarnos y tenemos que estructuralmente empezar a modificar todas esas conductas. Aparte tuvimos paramilitarismo, aparte tuvimos narcotráfico, tuvimos guerrilla. Entonces nosotros vamos sumando conductas violentas una sobre la otra, ¿no? Y en el caso de las últimas semanas vimos como la conducta paramilitar, que fue una cosa que se aplicó en el campo, ya la teníamos en las grandes ciudades y ellos aplicaron el mismo principio paramilitar en las grandes ciudades y resulta que todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el mundo subía redes, fueron desenmascarados rápidamente, desaparecieron gente, mataron estudiantes, ahora vienen las investigaciones, todo eso está pendiente. Entonces son genocidios, masacres, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No, 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 eso no se puede. Nos vienen asesinando en línea desde Jorge Eliezer Gaitán, vienen matando a todo el mundo. Bueno, antes también, pero digamos, en los últimos 60 años la lista es infinita. Exterminaron a todo un partido político que fue la UP. No, a toda la UP la masacraron a todos los candidatos de izquierda, a Pardo Leal, a Pizarro, ¿verdad? Mataron a Bernardo Jaramillo, mataron candidatos de centro como Galán, mataron a humoristas, mataron a tipos de derecha como Álvaro Gómez y terminan matando también a un tipo, un intelectual, un comediante, un humorista genial como era Jaime Garzón. Entonces, ahora se van contra Petro, entonces ahora van a matar a Petro también. No, no puede ser. Y los muchachos ya salieron a decir, listo, entonces mátennos a todos. Y ahí es cuando están en aprietos. Entonces yo creo que en ese gesto de dignidad, en ese plantón, en esa forma de salir a defender la dignidad de todos los muertos que tenemos en nuestra historia, me parece que han sido muy valientes. El problema que tenemos ahora es que no podemos incendiar una nación y no podemos incendiar un país y no podemos irnos a una guerra civil porque eso sería un completo disparate. Entonces, ya la tenemos, la tenemos en alguna medida, ¿no? Claro, ahora es que hay que frenar. Yo creo que ahora es que hay que ser dueño de la rabia, dueño de esa indignación y mirar de qué manera podemos ser verdaderamente sorprendentes, inteligentes, creativos, ¿no? Pensando en que quedan pocos meses, porque tú dijiste un año para las presidenciales, pero para las del Congreso nos quedan 8 meses, claro. Claro. Pero aquí también hay algo y es que también estoy de acuerdo contigo en que siento que la protesta llegó a un punto y que no estamos dando el paso siguiente y siento que nos quedamos estancados y que siento que no sé de dónde vinieron y otros aprovecharon y este tema del vandalismo y todo esto está confundiendo nuestra real intención, es mi sentir natural de lo que estoy viendo
y que hay que Sí. dar un paso adelante. Y veo que ninguno de los extremos se está moviendo, que nadie se mueve de su esquina. Y mientras no exista una coalición, un punto medio, un acuerdo, algo amable, pues no creo que vayamos a dar un paso, sino hasta cuando lleguen las urnas. Entonces, eso me preocupa mucho, Mario, porque yo tampoco veo ni siquiera como un frente nacional, que se unen dos partidos de esquina a esquina para acabar con una dictadura. Yo no veo tan fácil la solución hasta que no lleguemos a las urnas. Y mientras tanto, ¿qué? Yo creo que ayer los directores del paro dijeron que iban a empezar a desescalar todas las, digamos, como todos los bloqueos que tienen en distintas zonas del país y ojalá que así sea, pero el gobierno tiene que empezar a entender, ¿verdad? Que son reclamos justos, que son reclamos de 2 o 3 generaciones de muchachos que están liquidados. La pandemia los dejó liquidados. No hay para qué estudiar, Carlos, no hay para... Nosotros tuvimos una ilusión, la ilusión de la educación, Sí, ¿no? de que hacíamos esfuerzos o trabajábamos en un bar o hacíamos cualquier vaina con tal de terminar nuestra universidad y con tal de finalmente hacer una vida, entrar profesionalmente. Ellos no. La pandemia tiene claro, los análisis son contundentes. Hay 2 o 3 generaciones de muchachos que no van a tener empleo, que para qué estudiar si al final yo no tengo cómo comprar un apartamento, cómo darme unas vacaciones, cómo comprar ropa. Entonces, ellos están contra las cuerdas y el gobierno está en la obligación de revisar bien a fondo, pero es una clase dirigente indolente. Eso hay que tenerlo claro. Estamos en manos de gente que no tiene empatía, que no se duele con el dolor del otro. Y yo creo que ahí es donde está como el mayor inconveniente. Pero yo confío en que lleguen algunos acuerdos. Yo confío en que los muchachos van a entender que si ganan en las calles y pierden en las urnas, es un descalabro total. O sea, eso sería la falta de Claro. disciplina en la democracia participativa, sería verdaderamente escandaloso, sería el fracaso estruendoso de 2 o 3 generaciones. Yo creo que ellos están en la obligación de organizarse políticamente, en la obligación de entrar a las urnas de manera inteligente y de demostrar que no solo son fuertes, sino que son inteligentes. Y ese es el paso que en Colombia nunca hemos dado. Fíjate bien que todo el mundo opta por la fuerza. ¿Qué hizo nuestra? Bueno, yo soy mucho más viejo que tú, pero mi generación, ¿qué No terminó tanto. haciendo? Yéndose a las filas guerrilleras, lo cual era una completa locura, ¿verdad? ¿Qué hicieron otros? Terminaron matriculándose con los narcos y aceptando negocios ilegales o lavando dinero. Ahí están las consecuencias. Otra gente le apostó al movimiento paramilitar y las grandes empresas fomentaron, patrocinaron, entregaron dineros y ahí están las consecuencias. Colombia siempre opta por la fuerza, pero yo estoy haciendo un llamado, ¿verdad? Yo estoy haciendo un llamado a lo que sería pasar a la inteligencia, que es lo que nunca hemos hecho. Y yo creo que eso sí sería una revolución y una Maravilloso. emancipación inolvidable. Maravilloso. Yo disculpe, Mario, que yo le toque estos temas, pero es que son inherentes a este texto, a este libro. Incluso hablas en detalles de cositas que vienen, de cosas que dices como cada quien va a pertenecer a un clan y cada quien va a defender y va a defender lo suyo. Y son cosas que me ponen a pensar mucho sobre la realidad de lo que estamos viviendo, esos vaticinios que haces desde 2012 y lo que ha pasado en 2020. Pues hombre, son inherentes a este texto que me ponen a reflexionar. Disculpe si yo le traslado mi sentir a una persona que de alguna manera tiene tanta visión y tanta letra para contar además, ¿no? Entonces, discúlpeme, yo creo que hace parte inherente de este texto que es No, un claro, poco por de supuesto, naufragio. claro, Carlos, porque fíjate bien que el lío, si entramos en la línea de entropía, el lío es que se va a activar el cerebro reptil. Y Sí, si se activa ese cerebro, que es el más primitivo de todos, vamos a entrar en la lógica tribal, ¿no? Y estamos muy cerca porque estamos atravesados por la línea de entropía. Entonces, si permitimos eso, va a ser un descalabro de gran envergadura. Entonces, yo creo que es el momento de frenar y si logramos activar la razón y si logramos activar la mesura, la planeación, inferir, concluir, deducir, hay una cantidad de verbos que van acompañando a todo el pensamiento, eso es lo que no hemos hecho.
Eso es lo que sería sorprendente. Yo creo que si se incendia una nación y hay una guerra civil, pues los colombianos eso significa que somos más de lo mismo, ¿no? Ya lo hemos hecho tantas veces y vuelve y nos pasa otra vez lo mismo. Yo creo que lo que sería asombroso, sorprendente, lo que las nuevas generaciones tienen que confirmar y comprobar es que ellos van a dar un paso más allá para dar la gran lección de un cambio del statu quo a partir de la inteligencia. Eso sería maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias, Mario, por compartir un poco sobre este texto que está muy recomendado para nuestro momento, para nuestra actualidad. Finalmente le quiero dejar un par de inquietudes y hay una que se sale un poquito de lo que estamos hablando el día de hoy y me remito a Satanás, al relato de María. Y cuando cuentas un poquito sobre la vida de María y esa vida que ella lleva en esa plaza de mercado, vendiendo tintos, cafés y todas esas cosas, pues yo inmediatamente mi cabeza viajó o unió esa historia de María a un relato que tú haces en una feria del libro sobre cómo el poder de la mujer ha sido arrebatado. Y recuerdo algunas pequeñas palabras de cómo describías tú y hacías una sintaxis muy rápida de cómo y por qué a la mujer se le arrebató el poder. Y yo no sé si soy atrevido en decirte si logras en este momento recuperar esa información y contarnos un poquito de ese momento en el que a la mujer se le arrebata el poder, porque yo soy un defensor, digamos que sí soy muy defensor de los derechos de las mujeres. Y siento que en ese momento tú lo describías como un temor del hombre, ¿no? Del macho, ante tantos poderes que tenían las mujeres, incluso hablaste de las civilas. Entonces, por ejemplo, veo lo de María y yo no entiendo en qué momento pasamos la línea y entonces María es víctima de una cantidad de acosos, de palabras, de obscenidades. Es decir, no vamos a decir que somos unos santos, es decir, pero ¿en qué momento la mujer pasa todos estos planos y es el hombre el que con un machismo y una hombría casi que opaca el desarrollo de la mujer en la sociedad? Fíjate que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? La lógica del guerrero es la épica. La épica aparece con la imagen del héroe, ¿no? Entonces uno mira la épica griega, por ejemplo, es muy clara, ¿no? Aquiles o Ulises, la Ilíada y la Odisea. Pero si vas a la épica medieval, también pasa lo mismo. En la épica medieval, Cantar de Mío Cid, por ejemplo, el Cantar de Rolando, aparece también, por ejemplo, Siegfried y Kriemhild en el Cantar de los Nibelungos. Toda la épica medieval gira en torno al héroe, y el héroe es, de alguna manera, el macho hormonado, la apología de la testosterona, de la fuerza, y hubo una enorme habilidad entre la lógica de los guerreros y una religión de hombres para hombres como es el catolicismo. Ese matrimonio es lo que finalmente dejó este establecimiento que tenemos hoy en día con unas lógicas machistas apoyadas, ¿verdad?, en unos principios religiosos que también son lamentables y que dejaron a todas las mujeres como si fueran personajes de segunda. Ahora, nosotros hemos sido educados ahí, entonces uno puede intentar defender unos derechos, pero eso no significa que nosotros estemos al otro lado y que nosotros no tengamos que revisarnos, Carlos. El grave problema es que tú y yo hemos sido educados ahí dentro del machismo. Entonces nos toca revisarnos todos los días, permanentemente, ¿no? Uno descubre en uno comportamientos todo el tiempo con los amigos, con sus amigas, con las parejas, con todo, en donde se nos escapa de manera inevitable la educación que hemos recibido. Entonces, lo difícil, otra vez volvemos a lo mismo, fíjate, revisarse, ¿no? Revisarse todo el tiempo. Nos toca revisarnos también las lógicas machistas en las que hemos sido educados y cuyos principios hemos practicado toda la vida. Entonces, yo creo que lo mejor de entender los derechos civiles y constitucionales y los reclamos del movimiento feminista no es decir que nosotros también defendemos esos derechos y que prácticamente nos consideramos los adalides de esos reclamos. No, eso no es cierto. Nosotros estamos del otro lado. Nosotros pertenecemos al establecimiento machista, hemos crecido con unas ventajas que nos ha dado el hecho de ser hombres y tenemos es que revisar y revisar y revisar una y otra vez nuestra pésima conducta. Eso es lo que nos toca. Sin embargo, también creo que por fortuna, y digo yo, hemos podido hacer un cambio en muchas cosas, ¿no? Y ser conscientes de una serie de situaciones y de comportamientos que seguramente heredamos y que creíamos hasta un punto que eran los correctos.
pero creo que hemos podido, no sé si ha habido una nueva educación o unos nuevos medios o algo que también nos ha venido como a cuestionar un poco nuestro comportamiento, ¿no? Sí, yo creo que es que el hecho de tener una religión en donde en los momentos fundamentales de la vida el ejercicio de lo espiritual está en la masculinidad ha sido una pésima educación, porque fíjate, cuando nos vamos a bautizar, ¿no? Un hombre. Cuando nos vamos a casar, un hombre. Nos tiene que casar un hombre, nos tiene que bautizar un hombre. Cuando nos vamos a morir, la extrema unción, un hombre. Entonces, los momentos principales, la vida, el amor y la muerte, que es el triángulo fundamental en manos de una espiritualidad masculina, es un poder inconmensurable y es una cosa bestial, ¿no? ¿Cuántos años, yo no recuerdo en Colombia, pero lo voy a revisar, cuántos años llevarán las mujeres entrando a votación libre en un ejercicio de democracia? Yo no creo que sean 100 años, si acaso. Entonces, con suerte, porque no estoy seguro, tengo que revisarlo. Pero digo que es muy poco tiempo. Entonces, eso es increíble. Eso es los feminicidios y la segregación y la violencia de género que hemos practicado han sido una conducta bestial, como con el racismo, como lo que veníamos hablando ahora sobre las castas. Toda esa conducta de ese macho hormonado ha sido lamentable, y eso ha destruido también todo el planeta. Con esa misma lógica hemos creído que estamos por encima de las otras especies, que los peces no son nuestros hermanos, que las flores no tienen nada que ver con nosotros, que podemos masacrar a diestra y siniestra, apoderarnos de todo, ¿no? Con tal de nosotros sentirnos los reyes todopoderosos, hechos a imagen y semejanza de unos dioses que son igualmente bestiales. Entonces, yo creo que todo eso hay que revisarlo y estamos en mora y pues ojalá, pero sí, yo creo que se vienen tiempos muy difíciles y yo creo que la pandemia va a dejar unas consecuencias económicas y sociales que vamos a tener que ser muy inteligentes para poder paliarlas y enfrentarlas como debe ser. Para cerrar esta charla, no sé si hago bien o hago mal, hablando de una parte de 100 años de soledad, en el que al final dice en Macondo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, aquí nunca ha sucedido nada, refiriéndose a las desapariciones, ¿no? Un poco de lo que decía Gabriel García Márquez. Entonces, a veces, no sé si nuestra historia misma también de alguna manera, como Mario lo ha hecho con un poder de visión, también Gabriel García Márquez lo hacía en sus textos y en este inolvidable 100 años de soledad. Yo creo que se acerca un cambio. Yo creo que esta vez va a haber un turning point, un punto de giro. Yo creo que los chicos y los muchachos de Colombia han generado un antes y un después que es muy importante, es muy significativo y no creo que esto caiga en el olvido. No creo que esto vaya a ser más de lo mismo. No, yo sí creo que a partir de este momento debemos empezar a comprender que entramos en un momento particular de la historia, que es único, que es irrepetible, y no ser consciente de eso puede ser muy grave. Digamos, la gente que no tome conciencia de que está en un momento capital puede tomar malas decisiones. Claro. Yo creo que ahora tenemos que tomar las mejores decisiones para entender el momento histórico en el que estamos, ¿no? Y yo creo que eso es hacia lo que va ahora, que es las elecciones, estos meses. Vamos a ver cómo responden los líderes de la oposición también, ¿no? Toda la gente que está en el pacto histórico, los muchachos, la gente joven, los que veníamos, porque yo estaba ahí, los que veníamos de la ola verde también, los que veníamos con Mocus, ¿no? Ese movimiento de 3.5 millones de personas que era la ola verde, que le apostamos a un matemático y a un filósofo en el poder, alguien que decía la vida es sagrada. Sí. El otro es sagrado. Sí. Nosotros le apostamos a ese discurso. Claro. Ahora vamos a ver si somos capaces de unirnos con esos muchachos y de unirnos todos para ir finalmente a hacer el cambio que necesitamos estructural, que para mí, en principio, es la defensa del proceso de paz, la defensa de sacar los dineros de la guerra y pasarlos a educación y cultura. Que además harto nos costó en el gobierno anterior. Bueno. Exactamente. Muchísimas gracias, Mario. De verdad, muy amable por este tiempo, por la generosidad en el tiempo, por este texto que más que ser un texto, una obra de un escritor, pues hombre, siento que también nos trae un poco de
de conciencia y nos hace pisar un poco más duro sobre nuestra propia realidad. Muchísimas gracias, Mario, por este tiempo, de verdad que muy generoso, y seguiremos siempre muy atentos, no solo a tus palabras, a tus escritos, sino a esa capacidad de visión que tienes. Gracias, Carlos, por ser tan buen lector, y gracias a los oyentes que nos acompañaron hasta aquí.